En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible hablamos de la digitalización y vamos a hablar, bueno, es que la digitalización continúa siendo uno de los grandes desafíos del inmobiliario. Aunque ha avanzado mucho tras la pandemia, eso es verdad, implementando cambios tecnológicos significativos, ¿no?, en los últimos tiempos, como la realidad virtual aumentada, los chatbots, las firmas digitales, los drones aéreos para enseñar las propiedades, pero la tecnología aplicada a un sector ya está evolucionando y se transforma. Así que tenía que ser así porque el cliente cada vez es más profesionalizado. Ese espíritu innovador de la corporación Vía Ágora ha posicionado a la compañía entre las más disruptivas del mercado. Y para hablarnos de cómo está afrontando ese futuro y de las herramientas que están incorporando y las novedades en la obra, pues vamos a hablar con José Valverde, que es BIM Manager de Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José. Hola, buenos días, Meli. Bueno, he contado un poco lo que ha cambiado, ¿no? Decíamos que desde la pandemia hemos avanzado mucho, ¿no?, en todos los cambios tecnológicos. Pero a tu juicio, ¿aprueba el sector inmobiliario cuando hablamos de digitalización o es una asignatura pendiente ahora que estamos en septiembre? Bueno, históricamente es una asignatura pendiente. De hecho, hay un estudio de una consultora importante estadounidense, McKinsey, que la conocerá, que hace un análisis un poco del sector general de la economía en todos los países del mundo, los países más desarrollados en ese sentido, y en Estados Unidos la construcción ocupa el penúltimo lugar de digitalización. Europa, por ejemplo, ocupa el último de la lista. Entonces, bueno, es cierto que en España la inversión en I+D el año 2021, que son los últimos datos que se tienen, creció un 9,4%, pero es cierto que esa inversión en I+D solo representa el 1% de las inversiones que realiza el país a nivel nacional económico. Uh-huh. Entonces, bueno, sí que es cierto que es una asignatura pendiente, pero también es cierto, y aquí hago como una llamada al resto de compañeros de otras empresas del sector, ¿no?, de grandes promotoras de estudios y grandes ingenierías, que somos nosotros los que tenemos también que fomentar desde esa parte privada la innovación, el desarrollo, la investigación. Nosotros aquí, por ejemplo, en Vía Ágora, sí que semanalmente tenemos reuniones de innovación, se incentiva a la plantilla para que, mediante concursos, para que exista la innovación. Es decir, se da ese pie a que, bueno, como dice nuestra presidenta, que seamos motores del cambio, ¿no?, que fomentemos esa digitalización también del sector privado. Uh-huh. Claro, y antes decíamos, José, que tras la pandemia pues se ha acelerado, ¿no?, todo el tema de la transformación digital de muchas compañías. Pero nos preguntamos, ¿qué beneficios ha traído para el cliente final en este caso ahora? Bueno, la pandemia, si una cosa trajo, es que la sociedad en general se digitalizó, ¿no? Los restaurantes, por ejemplo, es un ejemplo así muy banal. Las cartas pasaron de ser una carta física, podía ocurrir, cualquier persona podía escanear con un móvil, ¿no? Que eso ya es un proceso que es importante porque hasta entonces no existía como tal. En la construcción, el principal beneficio que tenemos de esa digitalización, de ese impulso que tuvo en la pandemia, es que la eficiencia en los proyectos de construcción mejora. Al final, todas las empresas o las grandes empresas han optado por tecnologías como muy avanzadas, el uso de construcción neutralizada, automatización de tareas que antes a lo mejor requerían un esfuerzo más manual, con lo cual se elimina un poco la incertidumbre y se generan proyectos mucho mejores para el cliente porque tienen un grado de definición mucho mayor y más completo. Sobre todo, bueno, también hay otro tema, ¿no?, que ha mejorado mucho, que creo que también va muy asociado al cambio que la sociedad está sufriendo, que es la sostenibilidad y que la pandemia también impulsó. Hay edificios que ahora se diseñan, nosotros tenemos un claro enfoque de sostenible en el diseño de edificios donde, bueno, pues se potencian zonas comunes, se hacen viviendas también un poco más pensadas en que tengan un menor impacto medioambiental, ¿no?, que sean más beneficiosa para toda la sociedad. Y luego hay un ámbito también que permite la digitalización, en este caso la tecnología de transparencia, ¿no?, de comunicación. Facilita mucho que esa parte digital de desarrollo de proyectos y de la gestión de proyectos facilita mucho la interconexión con el cliente.
somos capaces de obtener datos del cliente, pensamientos, inquietudes, necesidades de una manera o mucho más temprana. También es más fácil el transmitirle nosotros pues esa documentación de una manera digital, y al final lo que esto conlleva al cliente es que está mucho más satisfecho con los proyectos, porque en todo momento se tiene como mucho más el control, tanto de parte de los técnicos como de parte del propio cliente. Uh-huh. ¿Y qué está haciendo Vía Ágora para digitalizar procesos y facilitar el trabajo en obra, por ejemplo? Mira, pues el ejemplo que ponía antes de la carta a los restaurantes es una cosa que hemos llevado nosotros a la carta que utilizamos nosotros, ¿no? Que son los planos. Nosotros para construir los proyectos al final generamos una documentación, 2 dimensiones, un plano donde vemos el proyecto y donde los compañeros que están en obra pues necesitan para poder ejecutar. Entonces lo que hacemos es insertar en todos los planos que tenemos para la ejecución de la obra un código QR único que identifica ese plano como la última versión. De esta manera, los compañeros que están en la obra pueden imprimir el plano, tenerlo en papel si lo necesitan para aplicar, para pasárselo a un compañero de allí, y en todo momento tienen la capacidad de escanear ese plano con el código QR. Eso está conectado con nuestro Common Data, nuestro sitio donde tenemos el proyecto y donde vamos actualizando en tiempo real todos los cambios que vayan sucediendo, para que sepan si ese plano es el último, que no haya una incertidumbre de decir, uy, imprimí este plano hace 3 semanas, ¿habrá otro nuevo? Bueno, pues eso se reduce de esta manera. Metemos ese código QR, cualquier persona con cualquier teléfono móvil puede escanearlo igual que cuando va a un restaurante a cenar y le lleva la última versión del plano, con lo cual, bueno, va muy ligado a lo que decía antes, ¿no? Se hacen proyectos con mucho más definidos y con mucho más calidad, porque en todo momento tenemos el proyecto bajo control. Uh-huh. Claro. Bueno, la verdad es que vosotros en Vía Ágora siempre estáis a la última, siempre estáis haciendo cosas interesantes y que, bueno, pues esto es algo que os diferencia, ¿no? También. Pero si antes me decías que habías, bueno, que está, no sé si era un informe de McKinsey, pero que en esa comparativa decíais que Europa estaba la última, ¿no? A mí me gustaría saber si somos competentes, si nos comparamos con otros países ya dentro de Europa, ¿no? En materia de digitalización. Bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Al final, a nivel nacional tenemos como 2 grandes retos en el sector de la construcción, o dos dificultades que tenemos que afrontar ahora mismo, que uno es la subida de precios de materiales, que eso hay mucha volatilidad en el mercado, en los precios, y hace que al final los beneficios pues se reduzcan mucho o haya un poco más de incertidumbre en ese sentido, con lo cual implícitamente se apuesta menos porque hay menos presupuesto pues para el I+D+I, ¿no? Que es una parte muy importante. A pesar de que, por ejemplo, la construcción, si no recuerdo mal, es un 4,8 del PIB nacional, lo que representa es un valor muy importante. De toda la inversión que se hace en Europa, de los 27 países que componen la Unión Europea, España solo representa el 5,3% de ese gasto. O sea, es un gasto muy pequeñito en comparación a los grandes países de Europa. Estos somos los sextos en ese ranking, pero estamos muy lejos de, por ejemplo, Alemania o Francia. Alemania creo que es un 34,5 de ese montante total de inversión que se hace en Europa. Entonces, bueno, ahí todavía estamos lejos. También es cierto que en España estamos viviendo una parte que esto yo creo que es común y lo compartirán todos los compañeros del sector, que es el envejecimiento de los profesionales, ¿no? Que tenemos ahora mismo en activo, que, bueno, tradicionalmente no estaban tan acostumbrados a trabajar de una manera tan tecnológica, ¿no? O con unos medios tan digitales que cambian y evolucionan de forma muy rápida. Uh-huh. Entonces, creo que para que podamos equipararnos a Alemania, a esa capacidad de desarrollo, a esa capacidad de invertir, de generar nuevas oportunidades mediante la innovación, hace falta esas 2 cosas, ¿no? Que las administraciones trabajen para que los precios no sufran esa volatilidad de cambios, de subidas, de bajadas constantemente, que haya más certidumbre en ese sentido, y luego a nivel privado pues fomentando iniciativas de formación a gente joven, atrayendo al sector a gente que es más tecnológica y que puede aportar mucho, que las empresas tecnológicas tomen mucho partido también en este sector. Uh-huh. Y creo que ahí es el camino un poco que deberíamos seguir para que equipararnos a nivel europeo, que todavía estamos un poco lejos de las grandes potencias. Bueno, eso te iba a preguntar ahora, que hacia dónde se dirigirá el sector o cuáles crees que serán los próximos pasos.
Bueno, hay una palabra común muy de moda, o un tema muy de moda, ¿no? Que en realidad no es una moda, sino que es el futuro, según mi opinión, que es la inteligencia artificial. Es omnipresente en la sociedad ahora mismo, en el ámbito de digitalización y tecnológico. Creo que es muy útil y que puede aportar mucho en la construcción o en la digitalización de este sector. Uh-huh. Nosotros internamente, por ejemplo, sí lo estamos apoyando, estamos investigando en ese sentido y ya estamos utilizando esa inteligencia artificial, pues bueno, para flujos de trabajo, de tareas así como muy repetitivas, donde realmente el componente humano no aportaba demasiado valor, pues nos ayuda mucho a esa parte del desarrollo de nuevos flujos de trabajo. Uh-huh. Desgraciadamente, el sector como la información, por ejemplo, las comunicaciones, pues el otro día leía que estaba la inteligencia artificial ya adaptada casi en un 40% de las empresas del sector. Un 40%. En el sector de la construcción es un 6,3% de las empresas las que tienen ya más o menos y están utilizando este tipo de tecnologías, con lo cual nos queda camino. Creo que nos queda un pelín de camino para igualarnos. Y luego otro próximo paso, otro reto, ¿no? Debería ser también ese diseño generativo para las empresas que nos dedicamos a la construcción, pues que nos permite también, bajo unos requerimientos muchas veces de normativas, de gestión de datos, de estadística, ¿no? De aplicar ese Big Data también a la parte de la construcción, pues hacer unos diseños pues mucho más adaptados a la normativa, a necesidades del cliente y a toda esta parte tecnológica que le debemos dar ese impulso a la construcción. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, José Valverde, BIM Manager de Vía Ágora, por darnos esas claves hacia dónde se va a dirigir la digitalización en el sector inmobiliario. Un placer. Muchas gracias, Meli. Hasta pronto.